¿Tu auto está teniendo dificultades para encender? Aquí te cuento. Uno de los grandes misterios para los conductores sin conocimientos en mecánica automotriz es cuando su automóvil no enciende. Pero no te preocupes, en este video te explicaré por qué sucede, cuál es la solución y cómo prevenirlo. Hay bastantes razones para que un auto pueda negarse a arrancar, desde problemas eléctricos hasta fallas mecánicas. Vamos a analizar las causas más comunes y también las más preocupantes para que las puedas diagnosticar y solucionar este problema rápidamente. Sistema de arranque. El sistema de arranque es el primer punto a revisar si tu auto no enciende. Este sistema se encarga de hacer girar el motor para que pueda comenzar el ciclo de combustión. Si aquí hay fallas, tu auto simplemente no dará señales de vida. Este sistema está compuesto por los siguientes componentes. Motor de arranque. Si al girar la llave escuchas un clic o un sonido de esfuerzo pero el motor no gira, el motor de arranque podría estar fallando. Esto puede deberse a carbones desgastados, solenoide defectuoso, suciedad que lo pueda estar trabando o un cortocircuito interno. Batería. La batería es la fuente de energía para el arranque. Si está descargada o tiene celdas sulfatadas, no tendrá suficiente energía para encender el motor. En este caso toca cambiar la batería, siempre teniendo en cuenta sus características como los ampere-hora, el amperaje de arranque en frío y el amperaje de arranque total. Fusibles. Un fusible quemado en el circuito de encendido o arranque podría estar evitando que la energía llegue al sistema. Simplemente el sistema estaría totalmente apagado. Si un fusible se quema es debido a una alza de corriente en el circuito. Por lo tanto, si esto sucedió una vez, podría volver a suceder. Relé. Un relé, relay o relevador defectuoso podría impedir que la energía llegue al motor de arranque. Escuchar un clic pero que el motor no gire podría ser una señal de que el relé está fallando. Ese clic que estás escuchando es el relé funcionando, pero no enviando energía al motor de arranque. Esto se debe que por dentro un relé es una pieza electromecánica que hace contacto mecánico mediante inducción magnética para la continuidad de la corriente. Su inducción lo hace mediante una bobina. Es un rollo de cable esmaltado. Cuando el relé se sobrecalienta, el esmalte se derrite y se juntan estos filamentos de cobre, generando que la inducción sea más débil y a veces no alcanzando a hacer contacto. En este caso tocaría ser reemplazado. Y por último en este segmento, los cables. Un cableado en mal estado o con conexiones sulfatadas o cortos puede impedir que la corriente fluya correctamente. Si ya revisaste todo esto y continúa el fallo, continuemos con el sistema de encendido. Si el motor gira pero no arranca, significa que el sistema de arranque está bien. El problema podría estar en el sistema de encendido. Este sistema se encarga de generar la chispa e inyección necesaria para la combustión del combustible. Esto aplicará para motores antiguos o modernos, y los componentes a fallar podrían ser los siguientes. Bujías. En el caso de un motor a gasolina, si las bujías están desgastadas, sucias o en mal estado, no van a generar la chispa necesaria para la combustión, evitando el arranque del motor. En el caso de un motor diésel, las bujías incandescentes de precalentamiento. Los precalentadores solamente funcionan en el primer encendido del motor. Si estas están defectuosas, le costará bastante al motor encender. Bobinas. Continuando con motores a gasolina, existen sistemas de una bobina, dos bobinas, hasta bobinas independientes. Son las encargadas de generar la alta tensión necesaria para las bujías. Si fallan, la bujía no tendrá una chispa que generar. Sensores. Si tienes un auto con motor antiguo y no hay computadora y sensores, omite los sensores. Pero en autos modernos sí pueden ser protagonistas en la causante de que un auto no encienda. Sensores como el de posición de cigüeñal o árbol de levas indican a la ECU cuándo debe generarse la chispa. Si fallan, el motor no encenderá porque no tendrá dicha información. La información enviada por los sensores, la computadora del motor la interpreta y luego da una respuesta. En este caso, la respuesta sería accionamiento de algunos actuadores, como inyectores, bobinas, entre otros. Otros sensores que pueden provocar que el auto no encienda son algunos como el sensor MAP o sensor de detonación. Si bien estos directamente no causan la falla, la computadora del vehículo sí bloqueará el encendido, debido a que estos sensores dan información como el flujo de aire de admisión, la presión de aire de admisión y la presencia de detonaciones irregulares. Si esta información no está llegando, simplemente la computadora bloquearía el arranque para que soluciones este problema y no causar daños mayores a futuro. Debido a que si arranca con problemas de estos sensores, el motor estaría funcionando de manera diferente y esto podría afectarlo, debido a una mala mezcla de aire y combustible. Entonces se autoprotege. Suministro de combustible. Tener el tanque de combustible vacío, si bien es una falla bastante tonta, suele ocurrir. Un tanque vacío es una causa obvia, pero también puede haber problemas con los inyectores, filtros de combustibles tapados o una bomba de combustible defectuosa. Cualquiera de estos fallos mencionados estaría evitando que llegue combustible a la cámara de combustión. Si no hay combustible, no hay explosión controlada, simplemente el motor no encendería.
Alternador. Si bien el alternador no cumple una función en el arranque del motor, sí tiene relación directa con la batería. Es el encargado de cargarla. Si la batería no está cargada, no podrá activarse el relé para el motor de arranque y el motor de arranque no tendrá energía para girar. Todo está directamente relacionado. Y por último, en este segmento de sistema de encendido, ECU es la computadora del motor, y si tiene un fallo o está bloqueada, el motor no recibirá información necesaria para encender. Esta computadora es la que decide todo, es la que recibe señales de los sensores y da señales a los actuadores para mantener un funcionamiento correcto del motor. Si está bloqueada, simplemente el motor estará muerto. Los motivos para que la ECU se bloquee son varios: baja tensión o sobrevoltaje de la batería, cortocircuito o fallas del cableado, picos de voltaje, actualizaciones de software fallidas, desconfiguración del inmovilizador, sensores defectuosos, problemas con la red CAN, intento de reprogramación no autorizada, filtración de agua o humedad dentro de ella, golpes o vibraciones excesivas. A pesar de que la ECU está bastante protegida con una carcasa de metal robusta, puede sufrir daños igualmente. Si ya revisaste todo esto y el fallo continúa, vamos a las fallas mecánicas. Si el sistema de arranque o encendido están en buen estado pero el auto sigue sin encender, puede tratarse de un problema mecánico, como las que te voy a nombrar a continuación. Correa de distribución. El cigüeñal de un motor debe estar conectado al árbol o árboles de levas. La conexión puede ser mediante correa, cadena o engranajes. De esta manera el giro del cigüeñal se sincroniza con el giro del árbol o árboles de levas. Las conexiones más comunes son por correa o cadenas. Si el árbol o árboles de leva no están girando porque se cortó la correa o cadena, el motor no arrancará. Esto se debe a que el árbol de levas es el encargado de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape. Abrir la válvula de admisión permite que entre aire hacia la cámara de combustión, y la válvula de escape permite que salgan los gases quemados después de la combustión. Estas aperturas y cierres de válvulas deben estar sincronizadas con las fases de este motor, ya sea ciclo Otto o ciclo diésel. Si no hay movimiento de válvulas o está desincronizado, el motor no encenderá. Volante de inercia. El volante de inercia, además de mantener inercia en el cigüeñal, también es el que conecta con el motor de arranque. En todo su perímetro tiene dientes, volviéndolo un gran engranaje, y es ahí donde se conecta el piñón del motor de arranque. Si los dientes del piñón del motor de arranque o los dientes del volante de inercia están rotos o desgastados, el motor no encenderá, ya que el cigüeñal no podrá girar para iniciar su ciclo de combustión. Y en casos más graves, el cigüeñal podría romperse, perdiendo la conexión tanto con el volante de inercia como la polea que conecta a través de la correa o cadena hacia los árboles de levas. Baja compresión en los cilindros. Sin la compresión adecuada en los cilindros, la combustión no podrá ocurrir, ya que de esta compresión depende la potencia de la explosión controlada de la mezcla de aire y combustible. Si la compresión está baja, la combustión también estará baja en potencia y no será capaz de mantener un ralentí, evitando que se encienda el motor o simplemente se apague constantemente. Los motivos para una baja compresión son varios: anillos del pistón desgastados o rotos, cilindros dañados o desgastados, válvulas de admisión y escape con fugas, culata deforme o rota, desgaste en el árbol de levas, asiento de las válvulas dañados o desgastados, fugas en el múltiple de admisión, bielas dobladas, distribución fuera de tiempo, entre muchos otros motivos. Evidentemente estos motivos son los más graves, y ahora te contaré algunos motivos más simples y que no tienen relación directa con el funcionamiento del motor. Estoy hablando de bloqueos. Algunos componentes pueden bloquear el motor sin ser necesariamente parte del funcionamiento del mismo, como por ejemplo, interruptor de encendido. Estoy hablando del botón o cerradura donde insertas la llave, la giras y echas a andar el motor. Si este interruptor de encendido está fallando, el sistema no recibirá señal para poder echar a andar el motor. Simplemente cuando gires la llave o presiones el botón de encendido, los relés o módulos de encendido no se activarían, evitando que se envíe las señales eléctricas a la computadora, motor de arranque o sensores, debido a que este botón o cerradura están defectuosos. Este fallo podría ser causado por cables rotos, instalaciones externas al vehículo que interrumpan el flujo de la corriente, o simplemente desgaste de esta pieza mecánica en el caso de las cerraduras con llaves, entre otros motivos. Alarma con bloqueo de seguridad. Muchas alarmas de fábrica o instaladas pueden impedir el encendido si se detectan posibles intrusos, quedando así hasta que se puedan desbloquear mediante software. Normalmente lo tienes que hacer con el servicio técnico de la marca del vehículo. Otro motivo, el cortacorriente. Algunos propietarios de vehículos instalan interruptores de cortacorriente para evitar robos. Si están activados, el auto no encenderá. Por lo tanto, algunas personas lo pueden olvidar o simplemente el cortacorriente ha fallado, ya sea por un cable roto o suelto o la rotura del cortacorriente, quedando el motor
motor sin flujo eléctrico para poder encender. En muchos vehículos existe un sistema de seguridad en los pedales. Es un bulbo, un interruptor pulsador que va en el pedal de frenos o en el pedal de embrague. Esto básicamente te previene de movimientos no deseados. Si el pedal de embrague o freno no está presionado, el vehículo podría estar en una marcha engranada, lo que podría hacer que se mueva de manera inesperada al arrancar. Esto es especialmente importante en vehículos con caja de cambios manual. Además que si el motor arranca mientras la transmisión está en una marcha, se podría producir un estrés innecesario sobre los componentes de la transmisión, lo que podría causar daños. Estos bulbos ubicados en el pedal de frenos o de embrague podrían estar defectuosos, haciendo que a pesar de que presiones el pedal, no arranque el motor. Y esto podría ser un punto de partida para comenzar a diagnosticar el fallo del motor de por qué no arranca. Como ves, los fallos en el encendido de un motor pueden ser tanto mecánicos, eléctricos como falla humana. Te recomiendo que siempre inicies el diagnóstico con las fallas más comunes y económicas, ya que podrías estar malgastando tiempo y dinero en fallas que quizás el motor no tiene, y quizás la falla era bastante sencilla, como el bulbo de embrague o el switch de encendido, y así poco a poco ir expandiendo el abanico de posibilidades, hasta llegar a lo más caro, que son las fallas mecánicas internas de un motor. Y lo más importante, sígueme para más mecánica automotriz.